informe anual sobre derechos humanos del gobierno de Estados Unidos del año 2018 acusa al gobierno del presidente Daniel Ortega y de Rosario Murillo de mantener en Nicaragua un sistema político altamente centralizado y autoritario. Diputados del Parlamento Europeo demandan la aplicación de la cláusula democrática contra Nicaragua y demandan sanciones directas contra funcionarios responsables de cometer violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Se espera que este jueves la Unión Europea emita sanciones económicas fuertes contra el gobierno del presidente Ortega. El ex embajador Roger Guevara Mena dijo que Nicaragua podría ser el primer país del continente americano en ser suspendido del acuerdo de asociación con la Unión Europea al no cumplir con los derechos y deberes en el marco de los derechos humanos. Delegados del gobierno de Nicaragua ante el diálogo nacional dijeron estar dispuestos a continuar dialogando con los miembros de la Alianza Cívica para cumplir con los puntos establecidos en la hoja de ruta acordada. El enviado especial del gobierno de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que mantiene conversaciones con el gobierno de España para dar asilo político a los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que quieran desertar. El diputado conservador Alfredo César dijo que la Organización de Estados Americanos podría decidir su participación en la mesa del diálogo nacional antes del 22 de marzo. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por sintonizarnos a esta hora. Somos Acción 10 en la mañana, listos para informarles durante las próximas 3 horas. Les saludamos Pablo Beteta, Jocelyn Medrano, Michelle Polanco Alvarado y en breves momentos se unirá a nosotros Odili Vargas. Muy buenos días, muchachos. Buenos días, pueblo de Nicaragua. Qué gusto que pueda acompañarnos en Acción 10 en la mañana. Queremos decirles que en breves minutos vamos a estar interrumpiendo el ritmo cotidiano de noticias de Acción 10 en la mañana para llevarles a ustedes detalles de lo que se vive en el seno del Parlamento Europeo, ya que hoy será votado el proyecto de resolución que aborda la crisis de nuestro país y que, entre otros puntos, exige sanciones contundentes y de manera individual contra funcionarios de gobierno de Nicaragua por diferentes situaciones, incluso crímenes de lesa humanidad que han señalado algunos organismos de derecho internacional. Exigen también sanciones económicas, entre otros aspectos importantes, que lo que buscan los eurodiputados con estas sanciones, con este proyecto de resolución en contra del gobierno de Nicaragua, es que precisamente nuestro país se pueda encauzar a la salida a la crisis que enfrenta desde abril del año pasado. Vamos a estar pendientes porque en tan solo minutos entramos con esa transmisión en vivo a través de Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Acción 10 en la mañana y seguimos informándoles alrededor de lo que sucede sobre la mesa de negociación que se está previsto se reinstale el día de hoy, y es que ayer por la noche emitieron un comunicado número 6 en el que, entre otras cosas, abordan de que durante los días martes 12 y miércoles 13 de marzo se realizaron en la Nunciatura Apostólica reuniones en las que participaron el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional junto con la Alianza Cívica y el señor nuncio Monseñor Waldemar Sommertag, contándose además con la presencia del enviado especial de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Ángel Rosadía. En esas reuniones, dice el comunicado de prensa número 6, emitido por la mesa de negociación, que en esas dos reuniones, los integrantes de la mesa de negociación intercambiaron intensamente diversas posiciones y la Alianza Cívica manifestó su disposición de regresar a la mesa con un compromiso efectivo, que su aspiración es la liberación de un núcleo apreciable de personas que permanecen detenidas a raíz de los hechos acaecidos a partir de abril del 2018. Finalmente, de estas reuniones sostenidas los días martes y miércoles, se acordó que este jueves 14 de marzo se reiniciará el trabajo de la mesa de negociación tal como fue aprobado en la hoja de ruta. El segundo punto dice que existe conciencia y acuerdo en el conjunto de los integrantes de la mesa de que este viernes 15 de marzo se producirá la excarcelación de un núcleo apreciable de personas. Y en un tercer punto, que se deja constancia de que la firmeza, respeto y confianza siguen siendo signo común de todos los que en dicha mesa participan.
Este era parte del comunicado que dieron a conocer el día de ayer por la noche los integrantes de la mesa de negociación. Lo que en sí dicen es que hoy se reanuda la mesa de negociación para la instalación del diálogo nacional y el día de mañana se espera la excarcelación de algunos presos políticos. Sobre esto hay reacciones por parte de varios sectores de nuestro país, Pablo. Así es, Michelle, y lo que sucede es que la coalición universitaria no respalda este comunicado y asegura que en ningún momento se sentará con el gobierno hasta que sean liberados todos los presos políticos y el gobierno dé muestras contundentes que realmente quiere una salida pacífica a esta crisis que nos está agobiando desde el año pasado. Para ellos tenemos el informe de Ronald Rodríguez Solís. Tras el comunicado que dio a conocer la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de reincorporarse nuevamente en la mesa de negociación este jueves, la coalición universitaria no respalda dicho comunicado. Aseguraron que ellos no se van a sentar con el gobierno hasta que liberen a los presos políticos en su totalidad y se le mire una muestra contundente al gobierno de buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país. De acuerdo al comunicado del pasado 10 de marzo del 2019 de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, consideramos que el régimen Ortega Murillo no ha dado muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis que vive el país y que contribuyan al ambiente de paz. Libertad de presos políticos, cese de la represión y los secuestros, plena observancia y respeto de estándares internacionales para el tratamiento de los presos políticos, incluyendo la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y brindando pronta asistencia médica a reclusos, cese del hostigamiento a los familiares de los detenidos. Por tanto, no respaldamos el comunicado de prensa número 6 del proceso de negociación que se emitió en conjunto el día de hoy entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el régimen Ortega Murillo, porque no cumple con las muestras contundentes solicitadas anteriormente. Los universitarios aseguraron que el hecho de no participar en la mesa de negociación no significa que saldrán de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Nosotros estamos dejando bien claro que no consideramos posible participar ni estar en una mesa mientras Ortega y Murillo no muestren muestras, hechos. No queremos voluntades, queremos hechos que indiquen compromiso y seriedad para seguir en el proceso. Y mientras eso no pase, nosotros no podemos continuar en la mesa. No estamos diciendo que nos vamos de la alianza ni que renunciamos al diálogo, porque hemos expresado que estamos comprometidos con la búsqueda de una salida pacífica e integral, porque Nicaragua merece una transición y una superación de esta crisis que no acarree más muertes ni más presos políticos. Hemos tenido demasiado dolor en este país. Azalia Solís, a través de su cuenta de Twitter, también respaldó el comunicado de la coalición universitaria, pues consideró que la actitud de los estudiantes es madura y firme. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Continuamos con más informaciones. El ex embajador Roger Guevara Mena dijo que Nicaragua podría ser el primer país del continente americano en ser suspendido del acuerdo de asociación con la Unión Europea al no cumplir con los derechos y deberes en el marco de los derechos humanos. Geraldine Domínguez nos informa. El analista político Roger Guevara Mena explica lo que significaría que el Parlamento Europeo hiciera la propuesta de resolución para activar una cláusula democrática que dejaría a Nicaragua fuera del acuerdo de la asociación de la Unión Europea. Sería la primera vez que un país dentro de América pueda ser suspendido de sus derechos y deberes por no cumplir con las condiciones de la identidad política como el respeto a los derechos humanos. Esa identidad política se basa en el criterio de la gobernabilidad, la protección a los derechos humanos, la creación del Estado de Derecho y la vocación democrática como tienen los Estados europeos. Eso es lo que Europa pone como condición para tener relaciones con un país de la comunidad internacional fuera del continente europeo. De manera que esa condición es válida, es aplicable, está en el texto del Tratado de la Unión Europea, en el artículo 177, está en una resolución del Consejo
que es la institución ejecutiva de la Unión Europea, y también existe como una sentencia de la Corte Europea de Justicia. Es decir, hay una coincidencia completa y total en que para mantener relaciones con un país, tanto en la parte comercial o en la parte financiera, o el intercambio, o la declaración de zona de libre cambio, que es lo que se busca, hay que tener identidad de valores. Porque Europa siente que solamente los países con identidad de valores y que tengan el mismo concepto de vida, de respeto al derecho y sobre todo a los mecanismos de protección de derechos humanos, pueden ser socios de la Unión Europea. Los funcionarios de gobierno investigados por cometer delitos de lesa humanidad o ser cómplices de los mismos serán sancionados de la siguiente manera. El presidente del Parlamento ha mencionado que se aplicará de forma personal a funcionarios del gobierno y a colectivos que formen parte del gobierno, que tengan bienes activos o formen parte de sociedades en los respectivos países. Han cometido delitos de lesa humanidad o han sido cómplices de delitos de lesa humanidad o han cometido actos de corrupción que son sancionados en Europa o forman parte de lo que se llama del grupo de funcionarios que violentan los derechos fundamentales y que promueven la dictadura, que son violatorias a las normas que establece un Estado de Derecho. ¿Cómo serían sancionados esos funcionarios? Simplemente aquellos funcionarios que tengan sociedades o fondos en bancos europeos, ¿verdad? Y que tengan inclusive cuentas numeradas, esos bancos están en la obligación de remitirlas al órgano que señale el Parlamento Europeo y estos deberán ser congelados hasta que no se vea, digamos, un giro o un cambio en el gobierno de Nicaragua. Este jueves el Parlamento Europeo sesionará para votar la resolución que incluye sanciones para el gobierno de Nicaragua. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Y en otras informaciones, la Alianza Cívica no debe negociar las reformas electorales en la instalación del diálogo nacional, afirma Alfredo César, presidente del Partido Conservador. Este planteamiento se lo manifestó al delegado de la OEA durante su encuentro con Luis Rosadía. Michelle Polanco nos informa. La Organización de Estados Americanos podría decidir antes del 22 de marzo su participación en la mesa del diálogo nacional, expresó el presidente del Partido Conservador, Alfredo César. La OEA tendrá que, digamos, acortar el periodo de decisión, porque inicialmente le había hecho público que hasta el 22 de marzo, ¿verdad? Entonces él nos expresó de que ya le había informado a los superiores en la OEA de que a lo mejor el 22 de marzo era un poco tarde, que habría que tomar una decisión más pronto, ¿verdad? En caso de que se reiniciaran las negociaciones, lo dejé bien claro. Estas declaraciones la dio César a su salida de su encuentro con el delegado de la OEA, a quien le manifestó la necesidad de que los partidos políticos formen parte de las negociaciones en el diálogo nacional, específicamente para abordar las reformas electorales. Primero, lo que ya hemos venido sosteniendo desde hace más de 2 semanas, de que el partido está de acuerdo en que la alianza negocie los temas de libertad, de justicia y económicos, pero no está de acuerdo en que los temas electorales los negocie la alianza. Eso le toca a los partidos políticos constituidos legalmente. Alfredo César, presidente del Partido Conservador, además le expuso la necesidad que la comisión designada por la OEA y la Unión Europea sean los garantes durante las negociaciones relacionadas al tema electoral. Que en adición a la OEA estuviera también la Unión Europea en el tema electoral. Se recordarán el público de Nicaragua que en el mes de enero, cuando tuvimos la visita de los eurodiputados, ellos ofrecieron la experiencia electoral que tiene la Unión Europea, que es muy fuerte y que puede también. Entonces nosotros le hicimos ver que quisiéramos a la OEA y a la Unión Europea como garantes de todos los acuerdos electorales. César aclaró que el Partido Conservador apoya las reivindicaciones de los derechos y libertades públicas que ha exigido la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia durante este proceso de negociación y confía que una vez el gobierno dé muestras de buena voluntad y el diálogo se instale, las sanciones económicas impuestas contra el gobierno de Nicaragua serán retiradas. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, les informó Michelle Polanco Alvarado.
Otro de los sectores que se reunió este miércoles con el delegado de la Organización de Estados Americanos fueron los campesinos. Francisco Carmona, miembro del Consejo Nacional de la Tierra, explicó que ellos tampoco se sentarán en la mesa de diálogo sin la liberación de los presos políticos. Michelle Polanco nos continúa informando. Los campesinos aglutinados en el movimiento campesino coinciden con la Alianza Cívica en la demanda de la liberación de los presos políticos y el cese a la represión. Esta posición es la que le presentaron al delegado de la OEA durante su encuentro con el diplomático. Que los presos políticos estén fuera, que toda la represión que está en este momento y que ha estado siempre desde el mes de abril hasta esta parte, que cese. Cuando nosotros veamos señales así, pequeñas pero visibles, entonces nosotros estaríamos siendo parte del diálogo nuevamente. Si participan garantes internacionales, por ejemplo, ¿ustedes estarían dispuestos a participar? Es que eso es inevitable, eso no puede suceder de que no hayan garantes. Eso, digamos, sería el segundo paso ya. Si aquí no hay garantes, entonces no se está haciendo nada. Francisco Carmona, miembro del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, avaló el ejercicio que se encuentra haciendo los miembros de la Alianza Cívica con los diversos sectores de la sociedad nicaragüense. Si la Iglesia analizó las cosas y miró que no podía estar porque recuérdese que está en juego en este momento el destino de nuestro país, el movimiento reflexionó y se retiró también. Entonces significa que la alianza también tiene que estar en reflexión. Si realmente tienen un pequeño indicio o están realmente representando los intereses del pueblo, tienen que hacerlo así de esa manera. Además, confirmó que en los próximos días estarían reuniéndose con los miembros de la Alianza Cívica. A partir de que me estoy integrando nuevamente al trabajo, bueno, les digo, 30 minutos hace que llegué y ya estoy acá trabajando y más tarde sigo trabajando porque tenemos una reunión muy importante con todos los gremios que están alrededor de todo el sistema de lucha y a partir de esa reunión pues vamos a seguir sacando conclusiones y planteándonos nuevas metas a seguir. Carmona expresó que el movimiento campesino no ha abandonado la alianza, sino que se retiraron de las negociaciones del diálogo nacional hasta no ver la buena voluntad del gobierno. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar informándose con nosotros a través de Acción 10 en la mañana. El veterano maratonista Alex Vanega busca otro país para continuar corriendo en protesta contra el gobierno de Nicaragua. José Abraham Sánchez nos informa. Que no es posible que lo estén oprimiendo simplemente por andar corriendo. Yo no andaba haciendo nada, inclusive, solo andaba poniéndole flores a nuestros deudos. No, que me den la libertad, porque dice que estoy libre y miren que me tienen agarrado todavía. No me quieren solar. No hay familiares. Yo vivo solo. A mí me agarraron solo. Me atraparon, me secuestraron solo cuando me secuestraron. ¿Cuál es el mate ahora que no me quieren soltar? Dejando atrás una estela récord de casi una decena de veces detenido por correr contra el gobierno de turno. El veterano azul y blanco de 62 años, conocido como el maratonista Alex Vanega, dejó su patria para refugiarse en el país vecino Costa Rica. Don Alex no soportó el asedio y amenazas de muerte de parte de la Policía Nacional y fanáticos del sistema, luego que fuese dejado con arresto domiciliar y permanecer por más de 3 meses en la Dirección de Auxilio Judicial. Vino el hijo de don Alex a pedir, nosotros damos un documento que se llama resolución, donde resolvemos sobre la situación de los ciudadanos que hemos acompañado y nos comunicaron que se iba del país porque se sentía más acosado fuera que dentro del penal. Estamos hablando de unidades policiales alrededor, civiles, vigilándolo, o sea, una situación terrible de asedio donde ya lo tenía prácticamente en una situación de depresión, pues. Entonces, por su salud tuvo que irse del país. Pero esa es la realidad de miles de nicaragüenses. Por eso a veces se habla de Nicaragua como una gran prisión y desgraciadamente esa es nuestra realidad. Don Alex fue encarcelado por falta contra el orden público que no ameritaba su arresto, pero la Policía Nacional lo mantuvo tras las rejas para evitar que éste protestara
contra Ortega Murillo, pero ahora desde Costa Rica asegura que cuando Ortega abandone el poder, entrará corriendo hasta la capital. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Y en otras informaciones, CPDH denuncia que continúan las golpizas a reos políticos. Informan además que se preparan para que inicie un proceso penal para los funcionarios que han incurrido en violación a los derechos humanos. José Abraham Sánchez nos continúa informando. Las torturas físicas contra reos políticos pareciera ser una historia real sin fin para cada familiar y organizaciones internacionales y locales de derechos humanos, los que documentan paso a paso cada hecho en cárceles de máxima seguridad, donde los rebeldes burlan la vigilancia para hacer llegar sus denuncias al mundo exterior. Ellas esperan que la Cruz Roja Internacional entre a las celdas. Urge que las chequeen. Es decir, las condiciones de salud, desde el inicio, la condición de salud ha sido un juego para estas autoridades carcelarias, a tal punto que el día de hoy no sabemos a ciencia cierta cuáles son los daños, ¿verdad?, que pueden tener nuestras hijas a nivel de su salud. Entonces, ellas exigen, igual que nosotros las apoyamos, de que la Cruz Roja Internacional entre a chequearlas, que dé informes sobre el estado de salud de cada una de ellas, pero también que exija al gobierno que le dé seguimiento a nivel de la salud, es decir, que dejen pasar el medicamento y que sean tratadas médicamente. No pudimos ver a este anuncio hablando con ciudadanos que días antes habían sido o habían denuncias de tratos bárbaros, criminales, como hablamos de Yubral. No le permitieron atender o entrevistarse con Yubral. No le permitieron entrevistarse con Francisco Sequeira, que pues aquí tuvieron los familiares denunciando la criminal actitud de cual fueron víctimas por parte de estos funcionarios. Entonces, por lo tanto, desgraciadamente, de esta visita quedan más situaciones oscuras que haberse aclarado situaciones. Y es que los carceleros parecieran ser hijos del demonio, pues disfrutan cada práctica de tortura, según los denunciantes. Encontramos a Jeffrey Jarquín de Bluefield, a Frederick Castillo, y los cuales son sobrevivientes de la Divina Misericordia. Lo sacaron de las celdas con grilletes en las manos y en los pies. Imagínense, ¿verdad? Luego lo trasladaron a otro lugar donde los pusieron de cabeza. Le pusieron las esposas en los pies, en los tobillos de los pies, y los colgaron en un tubo. Estando de cabeza, los golpearon y le sacaron sangre, le dieron golpes en el pecho. Otra de las situaciones que hicieron ellos es que se reían y se burlaban y hacían fiesta de ello. Decidieron poner el asador de carne debajo de las ventanas de la presa, que están ya desde hace 10 días en huelga de hambre, y todavía proponiéndole, tentándola con ofrecerle un gran plato de carne asada, ¿no? Es un tipo de tortura psicológica que, bueno, hasta risa da, ¿no?, de tan grotesco que es, pero que demuestra la perversidad del sistema. La Comisión Permanente de Derechos Humanos comenzará a acusar penalmente a los funcionarios de los centros penitenciarios quienes ejercen prácticas de torturas. Estas oficinas se están preparando procesos, se están preparando denuncias ante el Ministerio Público para impulsar procesos en contra de funcionarios que han actuado como delincuentes, que han torturado, que han secuestrado, que no han ejercido la función para la cual los ciudadanos nicaragüenses le pagamos con nuestros impuestos, con la responsabilidad. Prueba de ello es el testimonio que estamos recibiendo en este momento de nuestras madres, y que decía anteriormente que están obligados a preservar la salud de estos ciudadanos, obligación que es ineludible.
¿verdad? Y de que de no hacerlo cometen delito y sería otro delito más que se sumaría al rosario de delitos que están cometiendo estos funcionarios. Pese que recientemente liberaron casi 100 reos políticos, el número crece porque no han parado las redadas en todo el país. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción. Y en noticias nacionales, delincuentes roban en moto una fuerte cantidad de dinero de dólares a cambistas que se ubican en el sector de Lindavista. Jocelyn Roja estuvo en el lugar y nos brinda el informe. Más de $5,000 robaron a eso de las 11 de la mañana de este miércoles 3 sujetos a bordo de 2 motocicletas a 2 señoras identificadas como Lidia Reyes y Reina Mondragón, de 62 años de edad. Ambas laboran como cambistas en el centro comercial Lindavista. La peor parte se la llevó la señora Lidia. En el intento por correr de los sujetos, se resbaló y cayó al suelo, resultando con golpes en uno de sus brazos y su rodilla. Unos motorizados vino uno primero y cuando yo me corrí, me tropecé ahí adelante y otra moto venía detrás de los primeritos que se bajaron. Y el otro me quitó los reales que andaba ahí. ¿Cuánto andaba usted, madre? Pues no sabría decirle, pero tal vez unos $3,000, $2,500 en la mano. ¿Andaban varios, me dice? Sí, eran 3, 2 motos, uno andaba solo en una moto y los otros 2 que fueron los que se arrimaron primero. ¿Y logra describir a estas personas? No, solo ¿Estaban encapuchados? No, anteojos, gorra, pero no podría decirle porque cuando una moto se parqueó aquí, yo miro que viene con las manos así. Cuando yo miro que viene con las manos así, yo me corro, pero juntamente viene otra moto detrás solo con un. Entonces yo me caigo más adelante y yo tiro los reales, sí, pero el de la segunda moto me sigue. ¿Andaban armadas estas personas? Sí, los 3 andaban armados. Parecita, ¿y usted también? ¿Dinero? Sí, también se llevaron. Sí, como no, se lo llevaron también. ¿Se llevaron el dinero a usted? Sí. ¿Cuánto más o menos? $2,500 más o menos. Sí. ¿No le dio chance de correr ni nada? ¿Nadie las auxilió? No, nadie. Es que a la hora que ellos fue rápido y cuando vinieron tiraron balas ya se habían ido. Agentes del Distrito 2 de la policía de inmediato hicieron presencia en el lugar. Mediante las investigaciones van a determinar la identidad de los sujetos. Para ello se van a apoyar de una cámara de seguridad ubicada en un establecimiento que seguramente captó el atraco. Ella se quiso correr para allá y donde está el policía acostado ahí la botó y le quitó el dinero. Uno venía como a pie y una moto fue la que arrimó nada más, una roja. Porque era una moto celeste y una roja. ¿Hubo varias detonaciones? Sí, pero esa fue a defensa propia porque fueron uno de los cambistas que tienen armas ellos para defenderse, pero ya como ellos están demasiado largos, como usted sabe, ellos solo lograron despojarle el dinero a ellas y se montaron en la moto. En julio del año pasado a la señora Lidia le robaron $14,000, dinero que aún no termina de pagar. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Continuamos con más informaciones. Alcaldía de Managua inicia plan de limpieza en cauces de la capital con el objetivo de prevenir situaciones de emergencia en la temporada de invierno. Geraldine Domínguez nos informa. Secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, brindó detalles sobre el avance de revestimiento y obras de drenaje en el cauce Domitila Lugo, previendo la llegada del invierno y evitar inundaciones. Hace varios años venimos revestiendo este proyecto. Este año, para tranquilidad de estas familias que son las que están en mayor riesgo, tenemos previsto concluir el revestimiento hasta donde está el puente peatonal. Esta es la tercera etapa de revestimiento del cauce de Domitila Lugo. Como pueden ver, realmente es un cauce muy grande con una sección muy ancha, tenemos 9 metros de ancho, que nos permite además conectar otros sistemas de drenaje de manera segura, evitar inundaciones y evitar exponer a las familias, ¿no? El año pasado habíamos hecho obras provisionales, que es estabilizar con gaviones, uno de los taludes más riesgosos, y este año pues estaríamos eliminando ese peligro con el establecimiento del cauce. A mi espalda tenemos un mapa en la zona que ilustra concretamente los diferentes esfuerzos. Este es el cauce del Domitila Lugo. Hicimos primero la etapa que tenemos en color lila. Esta etapa era la etapa de mayor riesgo, serán los taludes más pronunciados, es lo que tenemos a nuestra espalda.
Después hicimos como segunda etapa donde desemboca el cauce en el lago y actualmente estamos concluyendo la tercera etapa. Esos son los 3 elementos del cauce. Según Moreno, se prevé que para el año 2020 se complete el trabajo en los últimos 150 metros del cauce, así como las labores de drenaje de ese sector, con el fin de reducir las inundaciones en el barrio Santa Rosa. Nosotros, ustedes recordarán, por años hemos tenido inundaciones en el barrio Santa Rosa y hemos venido haciendo algunos esfuerzos para paliar esas inundaciones. Sin embargo, cuando se producen lluvias muy fuertes, ese sistema de drenaje colapsa. Necesita ampliarse ese sistema de drenaje. Pero si nosotros ampliamos ese sistema de drenaje sin ver esto como un sistema, esa agua termina acá en el Domitil Lugo provocando mayor erosión y provocando mayores riesgos a las familias del Domitil Lugo. O sea que una vez que terminemos de estabilizar el cauce, vamos a poder también conectar el proyecto del barrio Santa Rosa, que está al sur de la carretera norte, y de esta manera mejorar integralmente la zona. En 7 años, según la alcaldía de Managua, de 135 puntos vulnerables de la capital, se han logrado reducir menos de la mitad. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Usted tiene 2 riñones, cada uno cerca del tamaño de su puño. Su función principal es filtrar su sangre. Ellos eliminan el desecho y el exceso de agua, lo que se vuelve orina. También mantienen el equilibrio químico del cuerpo, ayudan a controlar la presión arterial y a producir hormonas. La enfermedad renal crónica significa que sus riñones están dañados y no pueden filtrar la sangre como deberían. Este daño puede ocasionar que los desechos se acumulen en su cuerpo y causen otros problemas que podrían perjudicar su salud. La diabetes y la hipertensión arterial son las causas más comunes de enfermedad renal crónica. Conoce un poco más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Danielita. Efectivamente, se celebra cada año el segundo jueves de marzo el Día Mundial del Riñón, y esta es una campaña importante de concientización global, y el objetivo es crear conciencia sobre la importancia de nuestros riñones, reducir también el impacto de la enfermedad renal y el problema de salud asociado en todo el mundo. Para hablar de ello está con nosotros ya nuestro diabetólogo, el doctor Javier Bravo, para también que usted nos pueda hacer su llamada al 2222-7808 en relación a este tema. Bienvenido, doctor, qué grato que nos acompañe. Gracias, ¿verdad? Una vez más aquí en la revista Acción 10 en la mañana. Primeramente darle gracias a Dios, ¿verdad? Por un día más hablar de temas que le lleguen a los televidentes, como en este caso Día Mundial del Riñón. Sí. Como tú lo dices, ¿verdad? Es una campaña importante para prevenir, no para lamentar, como últimamente está sucediendo con muchos pacientes que hoy en día no se han cuidado de alguna enfermedad crónica, como es la diabetes y la hipertensión, inclusive otro tipo de causas que te puede dar el riñón. Aproximadamente 1 de cada 10 personas están sufriendo de una enfermedad renal a nivel mundial. Sí. Y la primera causa de enfermedad renal es la diabetes, aproximadamente con un 43%. Wow. ¿A qué se debe esto, doctor? Esto se debe prácticamente porque hay un daño meramente a nivel de las nefronas, producto de los altos niveles de glucosa. El riñón tiene su función de que la cantidad de glucosa que llega ahí se reabsorbe y es llevada a la sangre. Entonces con el tiempo los túbulos que se llaman nefronas se dañan, se engruesan, y eso hace que pierda su función y comiencen a eliminar proteínas. Cuando hablamos de perder su función, doctor, ¿qué es lo que lo causa? ¿Qué nos lleva a una enfermedad renal? Porque a veces he escuchado también que dicen, es que ella está embarazada y las embarazadas tienden a padecer más de infección renal, o ella es diabética o diabético y también hay tendencia a esto. Exacto. Es también genético, puede ser esa enfermedad. Algunas veces puede ser ocasionada por diferentes formas. Una puede ser directamente por el daño al túbulo del riñón o la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Posteriormente, esta, como tiene múltiples funciones, y una de las funciones es absorber lo que es la glucosa. El exceso de glucosa, en el caso del paciente que no se controla bien su diabetes, hace que eso se vaya dañando más y pueda ser eliminado a través del riñón.
Entonces, consigo a eso, elimina las proteínas que son las que cubren meramente la parte posterior de las nefronas, y esas las podemos encontrar a nivel de un examen de orina como microalbuminuria. Entonces, cuando el paciente tiene este tipo de inicio en un examen general de orina y ya siendo diabético, por lo menos 5 o 6 años de evolución, este paciente podríamos catalogarlo como una enfermedad renal. El detalle está que las enfermedades renales hoy en día se han venido clasificando en 5 estadios. El estadio inicial es el estadio que prácticamente el paciente no se da ni cuenta, porque cuando nosotros valoramos al paciente y le decimos, mire, usted está en una enfermedad renal, no terminal, sino que está iniciando una enfermedad renal, el paciente lo primero que te dice, yo estoy orinando bien, doctor, no tengo absolutamente nada. ¿Cómo no? Tenemos una llamadita en espera. Buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Bienvenida. Amor, te quiero hacer una consulta al médico. Fíjate que yo hice un examen el 12 de febrero y me sale que a través de una última operación que yo tuve, agarré una bacteria en los riñones, y por lo cual me dieron tratamiento para la infección, pero me bebí el medicamento completo y fíjate que me siento lo mismo, o sea, no he sentido mejoría en nada y he bajado de peso. ¿Qué es lo que presenta usted? ¿Qué síntomas? Mareo, dolores de bajo vientre, dolor bastante en la espalda, dolores de cabeza, dolores en los pies, en los talones, y bastante mareo y dolor de cabeza. Bueno, ¿usted no es diabética? No, fíjate que no, amor, pero descendemos de familia diabética. Ok, doctor. Claro, consulta? Sí, claro. Déjenos sus datos, por favor, y su nombre completo, número de teléfono para que el doctor pues la valore. Ahí hay que hacerle su urocultivo, a lo mejor a eso se refirió, solo mencionó el examen de orina. Se hace un urocultivo para determinar si hay algún tipo de bacteria ahí directamente y se le da el tratamiento indicado. Hay que valorar si la paciente no está en sobrepeso también, que otras causas también tiene que ver, doctor. Te puede generar también problemas de la circulación y te puede llevar a un problema renal. Ahora, cuando hablamos de insuficiencia renal, no es lo mismo decir infección renal, son dos cosas distintas. Claro, las infecciones renales a repetición te pueden llevar a un daño renal mayor. Entonces, en el caso de ella puede ser una infección renal aguda que se debe tratar, pero no precisamente una enfermedad renal, que es un daño progresivo que al final pues este paciente puede terminar en una diálisis. Sí, es importante, doctor, también explicar un poquito, porque dirá el paciente, es que yo padezco mucho infección renal, yo tengo piedras, yo tengo cálculos y esto, pero ¿qué nos conlleva si nosotros no nos tratamos a tiempo? Quizás nos explica un poquito eso, doctor, ¿qué complicaciones podemos presentar? Mira, una de las complicaciones en el caso de los diabéticos y en el caso de los hipertensos es meramente pérdida de la función del renal, pérdida de lo que es todos los componentes que se van absorbiendo a nivel renal y aquellos componentes que no funcionan en el riñón y se logran eliminar. Otro de los problemas que te puede dar es una anemia. Inclusive hay pacientes que con solo verlos que ya están con una anemia, podemos decir que este paciente tiene una enfermedad renal. ¿Por qué? Porque a nivel renal se produce la hormona como es la eritropoyetina, que ayuda bastante a los glóbulos rojos, a la formación de los glóbulos rojos, de tal manera que si este paciente cursa con anemia te puede conllevar. Y a la anemia te puede dar un problema cardíaco, un problema cerebral, complicaciones. Tenemos otra llamadita. Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Sí, bienvenido, adelante. Sí, yo quisiera consultar algo al doctor. Sí, ¿cuál es la consulta? Sí, yo tengo un hijo de 21 años. Sí, yo tengo un hijo de 21 años que ha tenido hace 4 meses problemas de dolor abdominal, pero él ha presentado un cuadro de orinar rojo, como sangre, hay veces como cafezuzco, algo espeso, y lo he tratado, lo he llevado ya con varios médicos, le han hecho ultrasonido. A él le dijeron que tenía cistitis o cistitis, algo así. Como que ¿qué tenía? En la vejiga, algo así. ¿Qué tenía, perdón? Cistitis. ¿Aló? Cistitis. 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 Sí, correcto. Cistitis. Sí. Ok, pero él se trató con medicamentos, pero vuelve otra vez a lo mismo, siempre orina así como rojo o café y Ok. ¿Le hicieron ultrasonido? Le hicieron ultrasonido ya como 3 veces. ¿Le hicieron el examen de ácido úrico? Ultrasonido. ¿Examen de ácido úrico? Ácido úrico no. ¿Le hicieron la creatinina?
¿Aló? Tampoco, creatinina no se le hizo examen de creatinina. Sería bueno que se hiciera esos exámenes y cuando los tenga, pues valorarlo. Déjenos los datos completos y el número de teléfono para que también se ponga de acuerdo con el doctor a una consulta, luego que se hagan los exámenes en sangre. ¿Son estos exámenes, doctor? Son en sangre, sí. Ok, la creatinina y el ácido úrico. El ácido úrico, excelente. Entonces, sí, porque hay que recordar que también el sangrado a nivel urinario pues puede estar orientado a un cálculo que esté en cualquiera de la vía urinaria y que pueda estar orientando eso, pues un foco infeccioso que esté ahí arriba a nivel renal y también puede orientarnos a ese problema. Ok, ¿qué recomendaciones darle? Porque ya hemos conversado un poco de las causas, de las consecuencias, qué complicaciones puede tener, pero qué mensaje le podemos dar en este día que se celebra, que hoy cayó en jueves 14, pero no hay una fecha exacta. Sí se sabe que es los segundos jueves del mes de marzo de cada año, pero ¿qué mensaje darle a aquellas personas que diabéticas, sobre todo, que están propensas a poder desarrollar problemas renales? Vea, Odili, una de las cosas importantes es concientizar a los pacientes, ¿verdad? Darse cuenta que independientemente que tengan diabetes o no tengan diabetes, tengan hipertensión o no, los riñones son la unidad funcional del cuerpo, ¿verdad? Nos ayudan a eliminar todos los desechos que ingerimos y a la misma vez, si estos pacientes no logran entender de que se pueden dañar, van a terminar en una complicación grave, que realmente mucha gente se deprime cuando les dicen que tienen que terminar en diálisis, ¿ves? Entonces, una de las cosas importantes es hacerse su chequeo por lo menos cada 3 meses, tanto su creatinina como su examen general de orina, y visitar a su médico. Es decir, siempre le recomiendo tener a su médico de cabecera con el objetivo de que éste le esté llevando un seguimiento y conozca pues la patología de cada paciente. Como no, doctor, muchísimas gracias. ¿La infección renal sí se cura? La infección renal sí se cura. ¿Otros padecimientos renales no? Es incurable la enfermedad renal terminal. Ok, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios nos bendiga. Siempre hay que visitar a los expertos, no hay que automedicarse, hay que tomar bastante agua. Importantísimo caminar también. Vamos de inmediato con Jocelyn y Pablito, que está más que preparado. Pablito Mota, adelante. La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a su cuerpo. Hipertensión es el término que se utiliza para describir la presión arterial alta. Si se deja sin tratamiento, la presión arterial puede llevar a muchas afecciones médicas. Estas incluyen enfermedades del corazón, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, problemas en los ojos y otros problemas de salud. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Así es, mi estimada Odilia, y nos vemos entonces en ese concurso que preparas esas sopas instantáneas tan exquisitas. Ahí la vamos a disfrutar entonces. Y gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. En esta ocasión vamos a hablar sobre la hipertensión arterial. Y tenemos al especialista, el doctor Marvin Mayorga, quien es especialista en medicina interna y medicina de cuidados intensivos de la Clínica Cardiológica del Valle. Buenos días, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y sacarnos de cualquier duda y aclarar a nuestros amigos televidentes lo referente a la hipertensión arterial. Bueno, este tema es muy importante porque es una de las enfermedades más prevalentes en todo el mundo. En nuestro mundo occidental ocupa el 8º lugar de prevalencia y en algunas condiciones, en algunos países, dependiendo de la población, puede ocupar primeros lugares. De hecho, la primera causa de muerte en nuestro mundo occidental, en el mundo donde vivimos, es la enfermedad aterosclerótica coronaria cardíaca, de las cuales la hipertensión es uno de los factores de riesgo para llegar a esta enfermedad. Doctor, ¿y la hipertensión arterial puede afectar a niños, a adultos o solamente a adultos? Mira, hay hipertensión en niños, niños pequeños, niños de 10 años, jóvenes de 15, pero la mayor prevalencia se encuentra en los adultos mayores de 40 años y afecta tanto a mujeres como a varones. Entonces, doctor, ¿la hipertensión arterial es algo genético
o es algo que se adquiere con el desarrollo y el crecimiento del ser humano? Mira, la mayoría, pueden haber varias causas, pero la principal tiene bastantes rasgos genéticos. Y esto lo hace muy prevalente porque un papá o una mamá que es hipertensa, cuando se casa, la mitad de su descendencia van a ser hipertensos, el 50%. Y cuando encontramos a dos personas que son hipertensas y que se casan, el marido y la mujer, los dos son hipertensos, la prevalencia en los hijos de hipertensión es mucho más alta. Entonces, si vos tenés una pareja que se casa y tiene 6 hijos, aproximadamente la mitad van a ser hipertensos, y estos niños a su vez van a procrear hijos que en un 50% también van a ser hipertensos cuando lleguen a adultos o a etapa juvenil. Entonces, este es el por qué la hipertensión y la diabetes mellitus se han convertido ahora en una de las enfermedades más frecuentes, porque su ritmo de formación o de herencia es muy alto. Doctor, y entonces, aparte de los factores genéticos, ¿cuáles son otras agravantes cuando ya la persona es adulta? Yo no tengo ningún historial de familia hipertensa, pero la adquirí. ¿Qué factores afectan al adulto, hombre o mujer, para que sea un sujeto de tener hipertensión? Bueno, mira, hay varias enfermedades que te pueden llevar a hipertensión arterial o algunos factores. Por ejemplo, vamos a enfocarnos dentro de los factores que son corregibles, como por ejemplo la obesidad. La obesidad y la hipertensión tienen una relación directa. Es decir, están concatenadas. Exacto. A medida que el paciente va aumentando de peso, su presión arterial también va aumentando. También otro de los factores que está correlacionada con el alza de la presión arterial es el consumo de sal en grandes cantidades. Entonces, el paciente la persona que usualmente le echa azúcar en demasía a sus alimentos va a convertirse en hipertenso. Es sujeto. Doctor, tenemos una comunicación telefónica. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Adelante, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Doctor, yo tengo 47 años y hace como un mes a mí me empezaron a dar pastillas para la hipertensión, porque tuve una semana completa de que llegué al centro de salud con la presión 140 sobre 100. Entonces, pero me dan solamente atenolol de 100 miligramos, o sea, no me dan algo, no me dieron nada más. Pero el atenolol me está provocando, diría yo que siempre dolores de cabeza, y cuando yo me tomo la presión, porque tengo mi tensiómetro, tengo la presión 130/90, o sea, de ahí no me baja la presión. No sé si es que tendría que tomar algo más o solo con la atenolol quedo bien. Gracias, doctor. Muchas gracias. Sería entonces que nos deje su nombre completo, por favor, a lo interno, para que posteriormente pueda ser beneficiada en la consulta. Pero de manera general, ¿qué le podemos responder? Sí, ella es hipertensa y ha tenido varias mediciones de la presión que da a niveles altos. El atenolol tal vez no sea la mejor opción en esta paciente. Probablemente pienso que el doctor también encontró la frecuencia cardíaca un poquito elevada, rápida, y entonces prefirió darle atenolol, porque el atenolol más bien en primera instancia va a modificar la frecuencia cardíaca y de esta forma se va a reducir secundariamente la presión. Funciona en algunos pacientes, pero no en todos. Cada caso es particular. Exacto. En este caso yo creo que ella necesita otro medicamento. Una consulta personalizada para así saber qué indicarle realmente de acuerdo a su situación. Es correcto, sí. Doctor, ¿y estos calores, estos cambios de clima, de qué manera afecta a la población que tiene o sufre de hipertensión? ¿Y cuál sería la forma de que esta persona pueda estabilizarse versus presión y versus clima? Exacto. En esta época el aumento de calor va a hacer que las personas se deshidraten. Y al perder líquido, ese líquido proviene principalmente dentro del líquido que forma la sangre. Entonces esta deshidratación hace que los vasos sanguíneos aumenten su resistencia y aumenta la presión arterial, a pesar de que siga tomando sus mismas dosis de medicamentos. Entonces el paciente dice, bueno, o le aconseja a otras personas, hay que aumentar la dosis del tratamiento. No, lo que tenemos que hacer es ingerir más líquido. Cuando dice, doctor, hidratarnos, se refiere a
bebidas naturales o agua en particularmente? Mira, puede ser agua, puede ser bebidas, jugos naturales, ¿verdad? Que no lleven sal, que no lleven exceso de azúcar, que sea solamente el jugo. Pero lo importante es que el adulto promedio, nosotros, todos los que somos adultos, necesitamos ingerir 2.5 litros a 3 litros de líquidos al día, porque aproximadamente es la misma cantidad de líquidos que perdemos en 24 horas. ¿Y qué tan bueno, doctor, puede ser cuando la persona se siente con mucho calor que beba bebida con exceso de hielo? Porque a veces usted sabe, cuando llega uno a la casa con calor y dice, me estoy ahogando, dame agua helada pero con bastante hielo. Sí. ¿Eso puede ser dañino para la persona o no? No, definitivamente no. Lo importante es que el adulto, la persona adulta, ingiera de 2.5 a 3 litros de líquidos al día. Hablando de una persona que tiene una vida normal, pero si, por ejemplo, es alguien que está expuesto al calor, a altas temperaturas, por ejemplo, alguien que trabaja en una panadería, en un lugar cerrado. Un lugar cerrado, o que trabaja en la calle, pues, por ejemplo, estas personas que trabajan en la alcaldía van a perder más líquido. Entonces, esa pérdida de líquido puede hacer que su presión arterial aumente. Excelente, doctor. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos esta información a nuestros amigos televidentes. Usted recuerde que tiene que mantenerse hidratado. Bien lo estaba diciendo el doctor Marvin Mayorga, hidratado ante estas temporadas de mucho calor. Vamos a un corte comercial, pero volvemos con más de Acción 10 en la mañana. Vamos a hacer en la conexión un enlace con nuestra compañera de labores, Michelle Polanco Alvarado, para que nos comente un poco sobre quiénes están llegando en este momento hasta el INCAE, donde se va a reunir nuevamente o se pretende que se reinicie de nuevo la mesa de negociaciones para darle pauta a un diálogo nacional. Muy buenos días, Michelle. Contanos un poquito del ambiente. Muy buenos días. Como bien lo decías, el día de hoy se espera se reanude la mesa de negociación para la instalación del diálogo nacional. Recordemos que ayer por la noche la mesa de negociación emitió el comunicado de prensa número 6 en el cual comunicaba que hoy precisamente se reunirían la mesa de trabajo de negociación aprobada en la hoja de ruta, que también para esta reiniciación de la mesa de negociación establecían que existe una conciencia y acuerdo en el conjunto de los integrantes de la mesa de que este próximo viernes 15 de marzo del año en curso se producirá la excarcelación de un núcleo apreciable de personas, decía parte del comunicado emitido la noche de ayer por parte de la mesa de negociación, y también expresaban que se deja constancia de la franqueza, respeto y confianza que siguen siendo signos de común en todas las partes de la mesa de negociación. El comunicado explicaba que esta resolución y estos 3 puntos a los que llegaron en conclusión fue el resultado de una serie de reuniones que se sostuvieron los días martes 12 y miércoles 13 de marzo en la Nunciatura Apostólica, en donde participaron, por supuesto, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, representado a través de la delegación gubernamental, y los miembros de la Alianza Cívica. Asimismo, estaban presentes en estas reuniones el Monseñor Waldemar Sommertag, nuncio apostólico del Papa en nuestro país, y también la presencia del enviado especial de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Luis Ángel Rosadía. Nosotros nos encontramos a la espera de la llegada de los miembros de la Alianza Cívica para recoger parte de las impresiones alrededor del comunicado que también emitieran la coalición de universitarios, en donde decían que ellos no se sentarían en esta mesa de negociación
negociación hasta que el gobierno diera muestras de buena voluntad concreta. Y según explicaban los universitarios, estas muestras son precisamente la liberación total de los presos políticos, y hablaban de liberación y no cambio de régimen carcelario como el que sucedió con aquellos presos que fueron liberados o cambiados de su régimen de carcelario el pasado 28 de febrero, cuando dio inicio a esta mesa de negociación para la instalación del diálogo nacional. Se espera que a eso de las 9 de la mañana empiecen a llegar ambas delegaciones para iniciar nuevamente las negociaciones en base a la hoja de ruta. Nosotros continuaremos pendientes y le estaremos llevando a ustedes en vivo y en directo el ingreso de cada uno de los miembros de la mesa de negociación. Es todo por mi parte por el momento. Le envío la señal allá en Estudio Central para que continúen con más en Acción 10 en la mañana. Muchísimas gracias, Michelle. Estaremos pendientes a cada una de tus informaciones y de lo que se hable en este momento. Según los jóvenes universitarios, no estarían participando en esta mesa de negociaciones el día de hoy, pero vamos a dar la información de eso más adelante en el transcurso de cómo se vaya viendo la situación o cómo vayan abordando la misma. Vamos de inmediato con Pablo Beteta, que tiene más actividad, más información y sobre todo motivación. Adelante, Pablito. En un porcentaje elevado de casos, cuando alguien conoce a alguien y le gusta, por mucho que su lema sea vive el presente, puede albergar cierta expectativa de que la cosa va a más. Y aunque el flechazo pueda surgir con inmediatez gracias a una aplicación de citas, no es tan raro que los saltos de pareja en pareja sin final feliz se sucedan en línea tan matemáticamente como la acción de deslizar el dedo de candidato en candidato. ¿Por qué? ¿Hemos adquirido el don de elegir siempre mal a la otra persona o somos un bucle de errores alérgicos a Cupido? En nuestro acostumbrado segmento Motívate en Acción 10 en la mañana, conoce un poco más acerca de fracasos sentimentales. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Así es, Odilí Vargas, gracias por pasarnos esa información, Michelle. Amigos televidentes, estamos en esta ocasión con lo que son los fracasos sentimentales y para ello nos acompaña la pastora Carla Menocal. Buenos días, pastora, es un placer. Gracias. Los fracasos sentimentales, algo del día a día. Así es. Algo que lo viven adolescentes, adultos, todos en sus diferentes edades, pero algo que afecta realmente a la población. Así y es. Se afecta a uno, afecta al resto de la familia. La verdad que nosotros fuimos creados para amar, somos seres gregarios, nos gusta el sentido de pertenencia, nos gustan las relaciones, nadie fue creado para estar solo. El hombre fue creado con alma, cuerpo y espíritu, pero en el alma es donde están las emociones, los sentimientos, los pensamientos, y nosotros somos responsables de nuestras emociones. Yo no puedo responsabilizar a otra persona de mí misma, mucho menos algo tan delicado como son las emociones, y por eso es que ahí comienzan esas rupturas como la que vimos de ese corazón, ¿verdad? Partido en dos, porque siempre estamos dejando que otra persona diga quiénes somos, se haga responsable de mis emociones, y la situación no se desarrolla de esa forma. Sí, muchas veces, pastora, le damos el poder a otra persona para que diga cómo tenemos que estar. Si estar alegre, si estar triste, si estar callado, si bailar, si cantar, o simplemente estar en silencio. Así es. ¿Verdad? Y somos nosotros los que decidimos en darle a esa persona la autoridad. Muchas veces las mujeres, por complacer a su novio, a su esposo, viven en torno a que él esté feliz. Y en base a eso se visten, en base a eso se cortan el cabello, en base a eso hasta muchas veces ni se maquillan, simplemente por complacer al esposo o al novio. Bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de fracasos sentimentales. El que estamos hablando hoy es el de las relaciones de pareja, pero también hay relaciones laborales, relaciones familiares, relaciones de amistades que se ven afectadas y nos llevan al fracaso sentimental. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? La persona es codependiente y esto es algo muy negativo.
las personas que sufren fracasos sentimentales son aquellas que no tienen un plan de desarrollo personal, son aquellas personas que no han sabido valorarse a ellas mismas o a ellos mismos. Entonces ellos no requieren la fuerza emocional que realmente debemos de desarrollar cada uno como seres humanos. Si yo no tengo un plan de desarrollo personal, entonces yo estoy codependiendo de otros. ¿Qué significa codepender? Un ejemplo, siento hambre, pero mi pareja, le digo, tengo hambre, quisiera comer algo, yo no tengo hambre, entonces yo respondo, ok, está bien, yo tampoco y me tengo aguanto. Hambre. Yo tampoco tengo hambre y me aguanto. Un ejemplo, tal vez yo tengo ciertos principios de ahorro, pero tengo una pareja y la pareja le gusta la deuda, endeudarse. Y entonces yo vengo y le digo, mira, es que yo estoy ahorrando este dinero. Entonces viene y me dice, préstamelo, es que lo necesito. Y entonces yo ya negocio mi principio de ahorro porque amo, entre comillas, a la persona, y para sentirme aceptada, entonces vengo yo y le cedo aquello que era mío. La persona necesita tener valor en sí mismo. ¿Cómo podemos evitar llegar a los fracasos sentimentales? Lo primero es, sea usted mismo, no cambie, de ese valor, que la persona que está con usted le admire más cada día por esos valores que usted tiene que no son negociables. Un ejemplo, usted viene y dice, necesito, viene la persona y le dice, yo necesito que vayamos y hagamos tal tarea, pero esa tarea no es de mi agrado, no es de su agrado. Y lo hace para complacerlo. Doctora, tenemos una comunicación telefónica, vamos a atender a nuestro televidente. Buenos días, escuchamos. Ok, se cayó la comunicación. Doctora, pastora, sucede también que muchas veces ese poder también se lo damos los hombres. Así es. No solo las mujeres, ¿verdad? Porque como dijimos anteriormente, las mujeres, hasta los que no les gusta comer, lo hacen por complacer al esposo, pero también los hombres. Okay. Ya cuando ya la esposa ya está incómoda, cuando ya la novia está mal, entonces ya también él se deprime, ya no come, o muchos se van a hacer otras cosas indebidas realmente que están en contra de él mismo. Creo que principalmente es tener amor propio. Principalmente es eso, tener amor propio. Sí, tenemos una comunicación, tenemos otra llamada, vamos a atenderle. Buenos días, le escuchamos, adelante. Mire, una pregunta. Va a cumplir 4 años casada con él. Sí, adelante. Él es menor que yo soy una mujer madura. ¿Qué puedo hacer con este muchacho? El muchacho se casó conmigo. Antes me tocaba cariño, me tocaba amor, ahora ya no. Y solo yo tengo mucho amor tengo a él. Bueno. Ok, lo más importante es que usted se renueve, renovar el amor en la pareja, y usted sea usted misma, no cambie. Muchas veces llegamos a esas situaciones porque hemos perdido el valor propio. Yo debo de admirar a mi esposo y mi esposo me debe de admirar a mí, o mi novio, o lo que sea, ¿verdad? Que sea la situación, pero de pareja, debemos de admirarnos el uno al otro. No podemos estar en una situación en la cual yo dependo tanto de ti que no voy a desarrollar mi vida personal. Pero, pastora, creo que sucede muchas veces cuando ponemos nuestro corazón, por así decirlo, en la persona antes que ponerlo en Dios. Porque cuando tenemos amor, cuando tenemos a Dios en primer lugar, cuando ponemos en nuestro corazón en primer lugar a Dios, Él mismo nos da amor propio y Él mismo nos hace depender de Dios y no depender de una persona, de la pareja. Así es. Porque cuando yo tengo una relación íntima con Dios, ¿qué ocurre? Él me imparte su plan personal para mi vida. Entonces pueden haber fracasos emocionales a mi alrededor, pero esto no me limita a que yo avance y siga adelante. Reconozco el fracaso, reconozco mis errores, pero yo sigo y me levanto. El problema es cuando la persona se queda meditando en el dolor o se queda meditando en aquellas escenas que causan tristeza. Hay un texto en la Biblia que dice, está en el Salmo 19, sea grato los dichos de mi boca y el meditar de mi corazón.
Nosotros tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boca y cuidar nuestro corazón. No se lo podemos entregar a cualquier persona. Debemos de estar conscientes que voy a amar a la persona sin dejar de ser yo mismo y sin dejar de perder la dirección por el cual yo siento que fui creado. Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué pasa? Usted ve a una mujer decidida, ¿verdad? Y usted la admira por la manera de ser y sabe que ella no depende de usted, sino que depende de Dios primeramente, y viceversa. Un hombre decidido, un hombre determinado es digno de admiración. Pero cuando las relaciones se comienzan a enfermar cuando comenzamos a codepender de aquella persona y dejo de ser yo mismo. Y entonces yo ya no hago esto si tú no me dices sí. Yo ya no hago aquello si tú no estás feliz. Entonces si tú estás feliz, yo estoy feliz. Ahora mira qué interesante. La ciencia confirma el poder que tiene la palabra de Dios. Hay una rama de la ciencia que se llama neurociencia, que trata con el cerebro humano y enseña que en la parte frontal, en la corteza frontal del cerebro, nosotros tenemos algo que se llama la silla del juicio. Todo pensamiento termina ahí. Yo decido qué pensamiento va a gobernar mi vida y va a dirigir mi vida y va a entrar en mi cerebro. Yo puedo hacer que mi cerebro crezca y se desarrolle a través del paso del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes algo bueno para mí, ¿verdad? Yo lo recibo, pero si tú tienes algo que no me beneficia, yo vengo y le pongo un alto. Y lo tenemos en la Biblia también, porque dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Lo que la neurociencia lo comprueba hasta hoy, está escrito desde muchísimos años atrás en la Biblia. Y en nuestra boca tenemos la autoridad de decidir si estar bien o estar mal. Interesante saber que nosotros podemos desarrollar la capacidad más maravillosa de poder ser personas sanas, saludables. No se quede, le aconsejo, no se quede en una cama, no se quede llorando, no se quede depresivo. Ninguna persona vale la vida nuestra. No se intente suicidar o matar, no vale la pena. Lo que usted tiene que decir es: ¿cómo hago para levantarme? Voy a educar mi mente, voy a buscarle un propósito a mi vida y nunca más voy a volver a ser codependiente de otra persona. Bueno, doctora, en primer lugar poner a Dios y luego el amor propio para que así nosotros no vayamos a depender de otra persona y nos agarre, como decimos, y nos mueva el piso. Bueno, muchísimas gracias, pastora, amigo televidente. Esperamos que este tema haya sido de mucha ayuda para su vida personal, y alguien que tenemos mandar saludos a la doctora Sequeira, que nos está sintonizando en estos momentos, y una persona que tiene mucho amor propio. Y amigos televidentes, sabemos que el salario mínimo es un tema que ha pasado congelado por mucho tiempo, ¿verdad? Ya tenemos días que tiene que estarse tocando ese tema. A continuación tenemos un reporte y luego tenemos a Odili Varga con dos expertos sobre este tema. Después que no hubo consenso en las negociaciones que respecta al salario mínimo, la Central Sandinista de Trabajadores introducirá 2 recursos de amparo con el fin de revocar el mandato ministerial que establece que no habrá aumento de sueldo en los próximos 6 meses. Frente a esta resolución, la CST estamos anunciando entonces que vamos a proceder a introducir 2 recursos. Un recurso de amparo administrativo contra esta resolución ministerial, y por el efecto que esto está causando y está provocando y está produciendo, vamos también a introducir un recurso de amparo, porque aquí los afectados son los asalariados. Con esta resolución los afectados son los jubilados, los afectados son los pensionados en nuestro país. Si aquí hay un 5% ya acordado en el presupuesto general de la República, el 5% para el sector público, pues en todo caso ese 5% debería ser de referencia ya en la mesa del salario mínimo para el resto de sectores. Y por otro lado, cuando estamos hablando de privilegiar el empleo, estableciendo o imponiendo 0 salario en la mesa, también es falso. ¿Por qué? Porque los sectores productivos estamos enfrentando todos los días la amenaza de la pérdida de empleo frente al sector empresarial. Y en el sector público, la información que nosotros tenemos es que más bien
los sindicatos del FNT son los que andan levantando listas para despedir trabajadores. Es totalmente entonces incoherente que estemos hablando que estamos privilegiando el empleo y estamos actuando para que se produzcan más bien despidos de trabajadores. Entonces, la CST frente a esta situación quiere decir lo siguiente. En primer lugar, queremos pedirle al presidente de la República, el comandante Daniel Ortega, que revoque esta resolución ministerial del Ministerio del Trabajo de suspender el ajuste del salario de este primer semestre contra los trabajadores de los sectores que sostienen la economía. En segundo lugar, queremos indicar de que la ley establece claramente que son 60 días para la discusión y negociación del salario mínimo nacional. Según la CST, el gobierno está haciendo ajustes presupuestarios para mejorar esta situación. Reducciones de una serie de aspectos que permitan entonces ahorrar y lograr austeridad. Sin embargo, entonces nosotros tenemos que también en ese sentido ser claros. Si aquí nos están diciendo que no hay condiciones para un ajuste de salario y por lo tanto determinan o imponen el cero, entonces nosotros nos vemos obligados a decir, la ley tiene que ser pareja. Entonces aquí midámonos todo y en todo caso apretémonos la faja todos. Pues aquí entonces hay que reducir también salarios altos de funcionarios, aquí hay que reducir gastos que se están generando en las distintas instituciones. Por lo tanto, entonces nosotros consideramos de que es responsabilidad de todos y no solo de una parte, que tenemos entonces que reducir los gastos para que podamos entonces hacer los esfuerzos en la recuperación económica del país. Al no haber ajuste del salario mínimo en Nicaragua durante el primer semestre del 2019, el sector agropecuario se mantendrá en 4.176 córdobas mensuales, la pesca en 6.350, minas y canteras 7.500, industrias manufactureras 5.615, micro y pequeña industria artesanal y turismo 4.487, electricidad, gas y agua, comercios, restaurantes, hoteles, transportes y comunicaciones 7.600, construcción, establecimientos financieros y seguros 9.396, servicios comunales y personales 5.854, gobierno central y municipal 5.208 córdobas. Xochitl Mendoza, Acción 10. Bueno, nosotros vamos a ampliar esta información de la no aprobación del salario mínimo para el primer semestre del año 2019. Se va a estar sesionando los últimos jueves de cada mes hasta agosto. Sin embargo, hasta ese momento se va a contemplar la posibilidad si en ese segundo semestre habrá también o no incremento al salario mínimo en esos 9 sectores e incluso la micro, pequeña y mediana empresa. Vamos a estar conversando con 2 expertos en economía, Luis Murillo y Luis Núñez, también para conversar un poco sobre el impacto que continuará teniendo, sumado esto también a la recién aprobada ley tributaria, que también está siendo un impacto fuerte en el bolsillo de los y las nicaragüenses, porque hay algunos productos que quizás no iban a ser o estaba contemplado que no se iban a gravar. Sin embargo, ya hay un incremento en los mismos. Se habla de especulación, pero ellos nos lo van a decir. Bienvenidos a ambos a Acción 10 en la mañana. Qué grato que nos puedan acompañar. Gracias, Odelín. ¿Cómo no? Siempre un gusto estar aquí. Luis Núñez, Luis Murillo. Empezamos con Murillo entonces. Bueno, está bien. Yo creo que aquí hay una triada que hay que analizar. Uno, lo que es el salario mínimo, ¿verdad? 2, lo que son los efectos de la reforma tributaria, y 3, un elemento que desde mi punto de vista a mí no me gusta mucho, que es la llamada canasta básica. Sí. Y aquí yo me quiero, digamos, referir en esa triada a 2 elementos fundamentales. En primer lugar, en materia de salario mínimo y de canasta básica, se utiliza una metodología obsoleta, ¿verdad? Como la negociación sobre una canasta básica de 53 productos, que fue una metodología establecida a mediados de la década de los años 80, con una economía en guerra, ¿verdad? Con unas condiciones totalmente diferentes, y no hay ninguna preocupación por la productividad. Un segundo elemento que desde mi punto de vista en los 3 elementos no está presente es la transparencia en la información. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que si nosotros agarramos, por ejemplo, el caso de del salario mínimo, prácticamente aquí nosotros tenemos una resolución que fue la establecida por el Ministerio del Trabajo,
en donde se genera una ambigüedad. La ley establece de que si no se ponen de acuerdo, el Ministerio del Trabajo en 60 días va a dar cuál es el salario mínimo. Sin embargo, en esta resolución se establece de que se van a reunir una vez al mes hasta agosto para ver cómo es el desempeño económico de la economía. Y un elemento fundamental en la canasta básica es el siguiente: si nosotros agarramos los datos del Ministerio del Trabajo, la canasta básica está a junio del año 2018. Pero el Banco Central sacó, digamos, una resolución que acá la tengo, ¿verdad?, en donde dice de que la canasta básica es de 13.500.85 y te manda un link en donde la canasta básica no te da montos de valores absolutos, sino te da niveles de precio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacemos el análisis, y aquí yo tengo los datos, ¿verdad?, con una cierta gráfica, nosotros observamos que prácticamente la canasta básica tiene 3 componentes, pero cada uno de los componentes desde el año 2010 han tenido una tasa de crecimiento. Y tomando en cuenta de que el salario mínimo no va a aumentar, prácticamente está haciendo perder poder adquisitivo. Y un último elemento, en el sector agropecuario, la especulación, y este es un efecto que siempre lo hemos dicho, de que no se previó o no se quiso prever, como es la especulación. Los precios en el sector agropecuario, como producto de la reforma tributaria, han llegado hasta el 27-28%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que yo creo que sería justo de que el salario mínimo se reajustara al menos en el nivel de inflación, 4 o 5%, porque las empresas medianas, pequeñas, grandes, de una u otra manera están teniendo mayores niveles de ingresos y están castigando al factor más débil de la producción. Que somos el consumidor final. Núñez. Sí, mira, en esto retomo esto último que decía, y es lo que decía precisamente Roberto González. Este 5% es efectivamente lo que ya, no llegamos al 10, 12% que estaba planteado, pero sí se puede llegar. Pero entonces tomemos la inflación, por lo menos cubramos un poco el deterioro del salario básico de la población. Pero aquí hay un elemento también muy, muy importante que él menciona, y es que se otorga este 5% precisamente a trabajadores del Estado. Sin embargo, se deja fuera al resto de los trabajadores de la empresa privada. Creo que ahí hay un conflicto jurídico, porque constitucionalmente somos todos iguales ante la ley. Y el recurso de amparo me parece válido. Primero, un recurso contra la autoridad que lo emite, que es el Ministerio del Trabajo, y otro, un recurso de amparo precisamente por la resolución en sí. Esto realmente me parece que tiene una enorme implicación, por cuanto estamos aplicando la ley selectivamente. Entonces, de hecho, en una economía tan golpeada, todos estos ajustes también, veamos lo que mencionaba, ajustes de impuestos, ajustes en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, salario mínimo, discusiones sobre esto, sobre X problemas. Por ejemplo, tenemos el combustible. Todo esto se está dando en una economía totalmente golpeada, colapsada, digamos, casi colapsada, y realmente abona esto toda la transparencia. Efectivamente, el Banco Central, a diferencia de los datos anteriores, siempre está sacando casi notas de prensa, digamos, son notas de prensa diciendo, bueno, la canasta básica es de tanto, pero ya no está el desglose técnico como debe estar en las páginas del Banco Central. Mucha de la información que el Banco Central está emitiendo prácticamente son notas de prensa. Y cuando uno va al link para ver realmente cuál es la situación, para ver cómo es que se está moviendo eso, ya no tenemos la información. Solamente ya tenemos una explicación de cómo es efectivamente la canasta básica. Yo creo que es tiempo de revisar ese indicador. Hay una serie de cosas que han cambiado de hace 30 y tantos años a esta parte. Hay muchos factores básicos ya que realmente han cambiado. ¿Y ese recurso podrá ser positivo? Cuando se emitió este acuerdo ministerial del Ministerio del Trabajo, ¿se habrá tomado en cuenta o no a los representantes de los trabajadores? Todo eso hay que verse, porque si es una mesa de salario mínimo, se debió haber tomado en cuenta antes de llegar a una resolución. Claro, ahí lo que se puede hacer es revertir, por un lado, la decisión de darle solo al Estado. Sí. Y por otro lado, se puede hacer que se amplíe al resto, es decir, que la ley se aplique parejo. O sea, son las dos opciones que el tribunal va a resolver. Podrían ser los dos aspectos, pero sí es
me parece, ya por lo menos un respiro a la población trabajadora, un ajuste del salario mínimo por lo menos del 5%, que en el caso digamos, el campo serían 200 pesos. Ya 200 pesos ya ayuda en algo, 400 pesos para la otra gente ayuda, dependiendo de la escala o sea, en esta economía donde solo nos han estado recetando, gastos, pagos y más pagos, creo que era justo un reajuste del salario mínimo. Creo que por justicia era necesario al menos el deterioro del salario, pues por lo menos con la inflación. Yo quiero hacer un señalamiento que a mí me parece relativamente positivo en toda esta situación, y es el hecho de que una institución como la CST no esté totalmente, digamos, a favor de lo que es el congelamiento del salario mínimo. Sí. Y está haciendo uso de un derecho constitucional que se establece a través de un recurso por inconstitucionalidad. Que podría ser algo positivo, se podría dar a lugar ese recurso. Sí, claro, sin embargo, yo tengo, digamos, mis reservas por la falta de institucionalidad. Es decir, el recurso está, para afectar a toda la mayor parte de la población, y una instancia que es relativamente afín al gobierno lo está planteando. ¿Qué significa eso? De que hay indicios de que el deterioro del poder adquisitivo de las personas trasciende la parte política, y yo creo que eso es un avance. Ok, bueno, vamos a esperar, ¿verdad?, qué es lo que la resolución que se le da a los representantes también de los trabajadores. Se espera de que haya una pronta respuesta. Estamos ante diferentes circunstancias, la renegociación o la instalación de esa mesa de negociaciones para iniciar un diálogo en nuestro país que estaba hasta hace pocos días, ¿verdad?, en stand-by. Hay unas circunstancias difíciles también, o situaciones que se están retomando a nivel internacional por organismos internacionales con respecto a Nicaragua, y sumado a eso, pues la economía y los incrementos cada día, ¿verdad?, en nuestro país. Gracias por habernos acompañado ambos. Vamos a estar hablando con ustedes también sobre esta aprobación de esta posible, pues, demanda que van a realizar los trabajadores independientes, sería de empresas privadas, los trabajadores privados. Sería la CST, pues no sé, sería la CST sindicato de la Central Sandinista. Bueno, muchísimas gracias. Vámonos de inmediato a una breve pausa comercial, ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. ¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana en nuestro segmento de Debates y Soluciones. Como les informábamos, hoy en las primeras horas de la mañana en el seno del Parlamento Europeo se aprobó la resolución respecto a la crisis que ha enfrentado Nicaragua con 322 votos a favor, 25 en contra y 39 abstenciones. Esta resolución es fuerte y considera que Nicaragua sufre una seria fractura de la democracia y que el gobierno del presidente Ortega no ha dado muestras de buena voluntad para resolver el problema. Contempla sanciones individuales para los miembros del gabinete de gobierno de Daniel Ortega, asimismo sanciones económicas fuertes. Recordemos que esto es de gran trascendencia porque la Unión Europea representa 28 países con altas relaciones comerciales con Nicaragua. Y hay otro punto muy importante que debemos mencionar, que la resolución también activa la cláusula democrática, uno de los puntos acordados en la firma del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y los países de Centroamérica. Pero para hablar más de todos estos puntos que contempla la resolución, está con nosotros, luego de haber entrado también vía telefónica en las primeras horas de la mañana, el doctor Edgar Parrales, analista político. Bienvenido, doctor, analista político y abogado constitucional. Nos va a hablar un poco más acerca de esto, la trascendencia que tiene cada uno de estos puntos de esta resolución que fue aprobada en el seno del Parlamento Europeo hoy día. Claro, estos puntos de la resolución sancionadora no solamente tienen, digamos, efectos inmediatos y actuales, sino efectos potenciales también, ¿verdad? Porque por un lado, digamos, van a sancionar individualmente a personas del gabinete de gobierno involucradas en actos, digamos, de violación a los derechos humanos y en todo caso también de corrupción. Y al mismo tiempo, pues digamos,
contendrán algunas disposiciones como por ejemplo prohibirles el ingreso a los países de Europa y a la vez congelarle bienes a aquellos que tengan, y se sabe que hay altos funcionarios del gobierno de Nicaragua que tienen bienes en bancos europeos o bienes inmobiliarios en Europa, se los congelarán, ¿verdad? Y quedan pendientes algunas otras decisiones, como por ejemplo la aplicación, como decía, de la cláusula democrática, que ya esa está en el marco del acuerdo de asociación Unión Europea con América Central, en el cual está Nicaragua. Yo a ese respecto, fíjate que, se esperaba que la votación a favor iba a ser de un 80% y fue de más, fue como de un 90%. Es decir, hay un consenso, hay un espíritu bien convencido entre los parlamentarios europeos y entre los países miembros de la Unión Europea, de la situación lastimosa y de deterioro de lo legislativo y de los derechos humanos que existen en Nicaragua, y ellos, no están dispuestos a seguir acompañando esta situación. Según medios de comunicación digitales, dicen que con la aplicación de la cláusula democrática, con esto Nicaragua queda fuera del acuerdo comercial que permite a nuestro país, imagínense ustedes, vender a los países miembros de la Unión Europea más de 360 millones de dólares al año. Esto tendría una gran repercusión en Nicaragua. Claro, y además que nos estaban permitiendo vender, que con exención de impuestos, en algunos casos, o con disminución o posposición de aplicación de impuestos, lo cual representaba, un ingreso adicional en la transacción comercial, ¿verdad? Que no es lo mismo que vendas y te cobran el impuesto ordinario, a que no te lo cobren o que te pospongan empezártelo a cobrar 10 años después de iniciado el acuerdo. Y todo eso va a tener sus repercusiones, porque la cuestión viene en cadena, es decir, no solamente la Unión Europea como tal, sino que los distintos países, y sobre todo los países más significativos de Europa por su tamaño, por su población, por su capacidad económica, por su influencia política, también van a repercutir, a tener, acciones de repercusión en. Después los líderes de la revolución cambiaron el asunto y lo modificaron totalmente en sentido diametralmente opuesto. Sin embargo, los países europeos, en atención a la población nicaragüense y en atención a una voluntad de querer ver cómo el gobierno cambiaba, siguieron ayudando. Hasta ya hace unos pocos años que empezaron a disminuir los montos de ayuda porque vieron que este gobierno definitivamente no da muestra de cambio. Por poner un ejemplo, creo que Suiza daba un apoyo que venía siendo de 200 millones de dólares, y después terminó haciendo una ayuda como de 18 millones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezaron ellos a disminuir la ayuda, diciendo, hombre, si tenemos más cerca de nosotros físicamente a los países de África que vienen desarrollándose, que vienen queriendo constituirse en el concepto de la democracia representativa, están más cerca, están necesitados, y nosotros estamos ayudando a países que están más distantes y que no dan esas muestras de cambio, de verdaderamente volver sobre el proyecto original en que nacieron nuestras repúblicas americanas, que es el proyecto de la democracia representativa con alternancia en el poder y con vigencia de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces ellos dicen, ¿por qué vamos a estar así? Le ayudamos a los africanos que están aquí más cerca, que nos están dando más muestras de querer, desarrollarse en ese sentido. Y aquí si nosotros nacimos bajo ese concepto, somos hijos de la Revolución Francesa, como todos los países de Estados Unidos y todos los países de América. Lamentablemente en el curso de nuestra historia hemos tenido gobernantes que no han estado a tono con eso, como este gobierno, que no respeta la alternancia en el poder y el concepto de democracia representativa. Y a la vez el punto de los derechos humanos, que es fundamental en esta concepción, que también este gobierno ha fallado en eso porque los ha estado violando sistemáticamente. Entonces ellos se sienten decepcionados con eso y empiezan, a tomar actitudes
adversa hacia el gobierno de Nicaragua. Ahora, dentro de lo que decían también en el seno del Parlamento Europeo, esto establece medidas urgentes que piden al gobierno, y lo voy a leer textualmente. La primera medida es la liberación inmediata de los presos políticos, la segunda el cese de toda forma de represión y hostigamiento contra los ciudadanos, la tercera es la restitución de las personerías jurídicas y bienes confiscados a organizaciones de derechos humanos, así como el retorno de los organismos internacionales expulsados por el Parlamento Europeo. El cumplimiento de estas condiciones debe ser el inicio de un proceso de negociación que conduzca a elecciones libres, justas y transparentes con observadores internacionales. Las sanciones son fuertes y van a entrar en vigencia una vez pasen por ese proceso, que ya usted nos decía en las primeras horas de la mañana. ¿Cuál es este proceso? Y si el gobierno llegara a implementar estas primeras tres recomendaciones fundamentales o exigencias más bien que hace el Parlamento Europeo, ¿podría este proceso retroceder y no aplicarse? Obviamente, hay un dicho que dice que solo los ríos no se devuelven, ¿verdad? Y obviamente, ¿por qué aplican estas sanciones? Por la recalcitrancia del gobierno de Nicaragua de no querer cambiar, modificar su comportamiento violatorio de los derechos, violatorio de las leyes, ¿verdad? Entonces, bueno, si el gobierno da muestras de ese cambio, hombre, también dirían los europeos, como dirían también los Estados Unidos, Canadá y otros países democráticos de América Latina, hombre, si están dando muestras de cambio, vamos nosotros a modificar nuestra actitud hacia ellos. Obviamente que creo que sí, que habría ese signo, pero hoy por hoy están dando unos signos, a mi juicio, un poquito pobres, diría yo, y débiles, porque se sabe que en estos días, no sé si fue ayer, creo que fue ayer que se reunieron en una reunión no prevista, las dos partes del diálogo, con presencia del señor Nuncio, con presencia del representante, el señor Rosadillo, representante del secretario general de la OEA, y convinieron, digamos, en que van a soltar un prisionero. No dicen cuántos, pero no dicen todos, ¿verdad? El problema es que no son todos. Y la misma Alianza Cívica había dicho que no regresaba a las conversaciones si no se cumplían varias exigencias, que son casi las mismas que tiene ahí el Parlamento Europeo, ¿verdad? Prácticamente. Y si regresan porque le prometen que van a sacar unos cuantos, yo creo que ahí no hay ni siquiera un número exacto de cuántos van a ser liberados, entonces, ni nombres. Exacto, ahí me parece que la Alianza Cívica está siendo un poco débil y demasiado concesionaria, ¿verdad? Yo diría no. Ya ven que el movimiento universitario, estudiantil no está de acuerdo y no van a participar en el diálogo mientras se dé esta situación. Los campesinos tampoco van a participar. Y otras organizaciones de la sociedad tampoco, y yo estoy con ellos. ¿Por qué? Porque la Alianza la Alianza Cívica ha debido tener mayor firmeza con la delegación del gobierno y decirle, señores, estos son nuestros puntos, y no hay, digamos, condescendencia con lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gobierno está jugando y no se le puede permitir que siga jugando con el derecho, con las expectativas de la población. Tenemos que hacer un corte, doctor Parrales. Sí. Al regresar seguimos hablando y analizando un poco con usted lo que es las repercusiones de esta resolución sancionadora que han aprobado en el seno del Parlamento Europeo, y también su análisis sobre el diálogo nacional y la mesa de negociación previa al diálogo, esas garantías de diálogo que han demandado diversos sectores. Regresamos con esto y más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con más en Acción 10 en la mañana. Doctor Edgar Parrales, quedamos pendientes de analizar qué va a pasar con esta mesa de negociación, donde solo van a asistir, ahorita es lo que se maneja, el gobierno con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, no así los de la coalición de estudiantes, no así el movimiento campesino. Esto desvirtúa esta negociación, la deja débil, se sentirá o no representado todo el pueblo de Nicaragua al estar solo estos dos sectores. Nos da su análisis respecto a esto y también respecto a que si esta aprobación de la resolución del Parlamento Europeo ejerce presión para que el gobierno pueda de alguna manera negociar y ser un poco más flexible, podría quizá decir, ok, voy a liberar a todos los presos y no a un número con un estado reservado, porque no se dice cuántos ni cuáles son los presos. Claro. Bueno, respecto a lo primero,
Si bien la representación de la Alianza Cívica ha puesto sobre el tapete todos los temas que son de interés general de todos los sectores, no es lo mismo que lo pongan a que estén allí presentes representantes de los sectores. Aquí se ha dicho de manera, digamos, sobrada, tanto de parte de las distintas organizaciones de la sociedad civil, yo personalmente lo comparto, que la composición de esa delegación debería ser más plural. Ahí debería haber, además de un representante de los estudiantes, un representante de los campesinos, un representante de las mujeres como mínimo, ¿verdad? Porque prácticamente solo están representantes de los empresarios. Y eso a la gente le da un poquito de resquemor, ¿verdad? Entonces ellos, más bien para, digamos, dar esa muestra de pluralidad, debían hacer un cambio en la composición e incorporar a estos otros sectores. No decir simplemente los estamos representando y estamos representando sus derechos, sino que estén presentes. ¿Ya? El que ellos no quieran ir, entonces resta credibilidad ya sería, claro, a la mesa de negociación. Claro. Es decir, en cierta forma pues debilita la imagen, ¿verdad? Y demuestra que hay descontento, lo cual no debería de darse, porque quienes están allí deberían estar representando la totalidad de la voluntad de todos los sectores de la sociedad, ¿verdad? No hay un acuerdo entre quienes están representando a la oposición al gobierno, entre la Alianza Cívica, la coalición y el movimiento campesino. Deberían de empezar por ahí. O sea, yo lo que veo es que la delegación de la Alianza Cívica está un poco tímida, ¿verdad? No ha estado lo suficientemente fuerte como debería de ser en una coyuntura como esta, con un gobierno represor al que ya hay que ponerle las banderillas, ¿verdad? En los muslos, como se dice. La aprobación en el Parlamento Europeo que contempla sanciones individuales para miembros del gobierno del presidente Ortega y que contempla sanciones comerciales, esto ejerce presión para que el gobierno pueda flexibilizarse. Claro, porque ahorita solamente está, digamos, el conocimiento de que fue aprobada en el Parlamento. Tiene que ser ratificada en el Consejo de Ministros, que es la máxima autoridad de la Unión Europea. Esta resolución pasa de inmediato a la oficina o sede del Consejo de Ministros. Se les convoca a reunión y esa convocatoria no tarda, no deja pasar mucho tiempo, se reúnen y aprueban y ya está, y empieza a tener vigencia. Si ahorita que está la amenaza, digamos, bajo la resolución del Parlamento, ya el gobierno afloja un poco, ya cuando esté en vigencia la resolución, con mayor razón ejerce mayor presión. Y tengamos en cuenta una cosa, que esta presión puede estar, digamos, también acompañada de un aumento de la presión o una de actualización de la presión de parte de los Estados Unidos y de parte de la OEA también, ¿ya? De manera que se le crearía un programa definitivamente muy difícil al gobierno, pero el gobierno tiene que entender que debe de ceder. Miren, los absolutismos acabaron con la Revolución Francesa. Este es un proyecto absolutista, partido único, economía centralizada y todo un montón de tonterías. ¿Ya? Respetemos la voluntad del pueblo. Hemos nacido bajo una concepción filosófico-política que es de democracia representativa con alternancia en el poder, con respeto de los derechos humanos, con Estado de Derecho y con independencia de los poderes. Respetemos eso y vivamos eso y van a ver que nuestro país verdaderamente prospera. Propone, de hecho, esta resolución a todos los Estados miembros el tener sanciones escalonadas contra cada uno de los funcionarios que consideran han sido partícipes de la violación a los derechos humanos, en línea con las conclusiones del Consejo del 2 de enero del 2019. También está la prohibición de visas, doctor, y la congelación de activos contra el gobierno de Nicaragua. Repercusión de estos tres aspectos. Bueno, mira, respecto, digamos, a activos, dinero que puedan tener personeros del gobierno de Nicaragua en algunos de los países de Europa se los congelan. Si tienen bienes inmuebles, se sabe que tienen. Hay gente de los altos niveles de aquí que tienen propiedades en España, en los lugares de veraneo, en Madrid, o en otros lugares de Europa, se les congelan. Se les congelan bienes muebles que tengan también, ¿verdad? Al mismo tiempo se les niega la entrada. Económicamente hay una repercusión negativa hacia Nicaragua que tiene su peso específico, ¿verdad? Y definitivamente, además que cada país, como cada país tiene también su nivel de relación con Nicaragua, puede tomar medidas también cada país. Por ejemplo, la ruptura de relaciones, pueden tomar medidas de los pocos montos que tienen ya de ayuda, los pueden quitar,
los pueden quitar totalmente y empeoran más la situación. Y no solo afectarían a funcionarios, sino también esto afectaría a todo el país nos como afectaría tal. a todos. Aquí hay muchos programas y muchos proyectos que son financiados por países de la Unión Europea, por Luxemburgo, por España, por Francia, por Italia, por la misma Inglaterra que está saliéndose de la Unión Europea, pero que también tiene proyectos en ese contexto aquí en Nicaragua, ¿verdad? ¿Podría todo esto llevar a que Nicaragua sea vista como una paria internacional? Podría hacerlo, porque inclusive, como digo, todo es una especie de dominó, efecto dominó, ¿verdad? Todo puede provocar que también los otros países centroamericanos se sientan afectados, porque indirectamente o directamente les afecta, ¿ya? Porque también ellos están en esa relación con Europa. Y al afectar a Nicaragua hace más difícil el tránsito de las mercancías, del comercio entre los mismos países de Centroamérica. De hecho, hay países que sienten ya un nivel de afectación en el sentido de que la crisis humanitaria que también existe en nuestro país, a juicio de muchos expertos, ha obligado a muchos nicaragüenses, o han decidido muchos nicaragüenses, irse a otros países, como el caso del vecino país Costa Rica. Hay una gran cantidad de nicaragüenses. Tiene más de 40.000 exiliados Costa Rica ahorita. Hay en Honduras, también en El Salvador, hay gente que se ha ido a Estados Unidos y hay gente que se ha ido a España, ¿verdad? Y muchas de esta gente pasando graves penurias. Yo conozco casos individuales de gente que las está pasando muy mal en esos países por todas las circunstancias adversas que tienen, ¿verdad? Pudiendo estar en su país no solamente bien, sino aportando al desarrollo del país. Cuando inició o reinició estas conversaciones de manera pública, doctor, con la mesa de negociación previo al reinicio del diálogo nacional, decían los de la alianza que tenían más o menos ellos proyectados que para el 28 de marzo ya iban a haber respuestas contundentes, pero hasta el momento vemos división en este sentido entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el movimiento campesino y también la coalición de estudiantes. ¿Será que vamos a superar estos impases? ¿Será que se va a superar esto para que se pueda hacer una negociación realmente representativa y que esto pueda conllevar a un reinicio del diálogo nacional inclusivo? Sí, mira, ellos pusieron esa fecha tentativa como fecha límite de vigencia del diálogo, pero al paso que van, yo creo que van a tener que hacer prórroga, ¿verdad? Prorrogar el plazo, porque definitivamente van muy despacio. Si ya soltó 100 previo a iniciar el diálogo y ahora suelta otros 100, quedan 600, y si sigue echando preso gente ahora, porque de principios de enero para acá ya van 78 personas apresadas, entonces si sigue apresando gente, prácticamente está soltando y está metiendo, y está siempre manteniendo un número determinado. Es que lo debe soltar a todos, y sobre todo debe de cesar la represión. Deben de permitirle el derecho a la gente a manifestarse, a reunirse, a expresarse. Deben de restituir a los medios informativos su derecho de exponer, de comunicar a la gente, al país, todo cuanto está sucediendo cotidianamente. Ahora, han existido, doctor, sanciones de diferentes organismos, y recordemos lo de la aplicación de la Carta Democrática. Luego de esta resolución que sanciona al gobierno de Nicaragua en la sede del Parlamento Europeo, ¿cómo quedaría esto de la aplicación de la Carta Democrática en la Organización de Estados Americanos? Bueno, como digo, puede tener ese efecto dominó, es decir, si la misma OEA ve que este gobierno sigue jugando, que sigue con el jueguito del gato, con el ratón, ¿verdad? Soltando al ratón un ratito, después lo agarra y lo vuelve a traer y lo está manoseando, pues no, señor, ya suficiente con esto. Hoy mismo salió una comunicación del informe sobre derechos humanos que se dio en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Es muy elocuente y muy, digamos, como diría yo, detallado de todo lo que aquí acontece, de todos los abusos y atropellos que se cometen en el campo de los derechos humanos. También allí tenemos otro campo en el cual pueden decir, hombre, vamos a sumarnos a los europeos y vamos a hacer nuestra correspondiente presión también. Lo puede hacer el Departamento de Estado, el gobierno norteamericano, como lo puede hacer la OEA, como lo pueden hacer los países centroamericanos, y todo esto, a juicio de muchos, un cerco internacional que va a obligar a que se negocie realmente. A que entiendan que el poder no es de ellos, el poder es del pueblo, del soberano, que el que está ahí es un mandatario y que el mandante es el pueblo, ¿verdad? Y que el que está ahí es porque el pueblo lo pone, pero cuando el pueblo se inconforma, el pueblo tiene derecho a decirle, señor, por favor, cede el puesto a otro que me va a representar mejor que usted.
Sus conclusiones, doctor Parales, de cara también a esto, la expectativa que existe en esta mesa de negociación, donde hasta ahora solo se ha confirmado que va el gobierno y la Alianza Cívica, porque la coalición de no va en el movimiento campesino. ¿Cuándo sacan a esos otros? Si lo sacan hoy o lo sacan mañana, tiene que ser de inmediato, porque hoy se reúnen y ofrecieron que mañana lo sacaban, ¿verdad? Sí. Hoy se reúnen, vamos a ver a cuánto sacan y en qué condiciones, porque si vuelven a hacer la burla de que lo sacan con casa por cárcel, pero los tienen siempre cambio de régimen, pero los tienen siempre prácticamente como prisioneros, como personas que están en proceso de juicio o enjuiciados, y los están acosando donde están y los están molestando. Ya ven que el señor Alex Vanegas se tuvo que ir del país, de Costa Rica. A Costa Rica, y ese señor que había sido exonerado de responsabilidad, y aún así lo tuvieron preso varios meses después de que había orden de libertad, ¿verdad? Entonces, si se dan esos casos, ¿qué podemos esperar? Mientras no nos dé muestras fehacientes de cambio, podemos estar descontentos y podemos estar siempre listos y dispuestos a seguir exigiendo la restitución de la vigencia de los derechos y de la legalidad en Nicaragua. Doctor Parales, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Aquí en Acción 10 en la mañana. Nosotros le invitamos a usted, amigo y amiga televidente, que esté pendiente, porque vamos a estar interrumpiendo nuestra programación habitual para llevarles detalles de cómo avanza este proceso en la mesa de negociación desde el INCAE. Tenemos a Michelle Polanco Alvarado y en tan solo instantes vamos a entrar nuevamente con las transmisiones. Tenga un feliz día.